Entonces, comienza la serie de finales. Hay gol de Mandillú. Fragata anota el primero para el conjunto dueño de casa. El partido terminó 0-0. En los penales se adelanta el conjunto local 1-0. La Copa Argentina de Fútbol. Aquí en Corrientes, en el estadio de Huracán, estamos al primer penal para Guaraní. Antonio Franco le va a pegar Germán Gamarra, el número 5, el ex jugador de Boca Unidos. Primer penal para Guaraní, la simpatina del público. Palomera de 4 pasos, Gamarra tiró gol. Gol de Guaraní, que empata el partido. Están 1-1 en la definición por penales aquí en Corrientes. Va el segundo penal para el conjunto local. Fernando González, el número 6, será el encargado de la segunda ejecución para el conjunto dueño de casa. Una tarde que ahora se ha anulado y se ha puesto mucho más fresca de lo que teníamos cuando arribamos a Corrientes. Va el segundo penal. Entonces Fernando González tiró, atajó Poncio. Atajó Poncio, adivinó la intención del número 6 del conjunto local. Poncio, el remate a media altura muy anunciado, fue a la derecha, ahí voló Poncio y se quedó con el segundo penal. Guaraní entonces puede tomar ventaja en este remate que vendrá ahora de Mariano Medrano, que está acomodando la pelota. Es el segundo penal para Guaraní. Antonio Franco, que puede ponerse 2-1. De zurda se perfila Mariano Medrano, larga carrera, da la orden Muchuti. Medrano, gol de Guaraní. Remate cruzado al palo izquierdo del arquero Ariel Ramírez, que se inclinó hacia el otro palo, el derecho, y Guaraní se pone 2-1. Tercer penal para Mandillú. Va el número 9, Cristian Girard. Le entrega la pelota el árbitro Gustavo Muchuti. Tercer penal. Poncio, erguido aún. Y a poquito comienza a acomodarse. Se agazapará. Girard toma carrera de 4 pasos. Se agazapó Poncio, da la orden Muchuti. Tercer penal para Mandillú. Va a Girard, tiró gol de Mandillú. La pelota fue a media altura, al palo izquierdo de Poncio, que se arrojó al opuesto. Están 2-2, pero con un penal menos Guaraní. El tercero que va a ejecutar Martín Yegros Tejada, el número 7, que alguna vez jugó algún clásico frente a Mandillú por Chaco Forever. De zurda se acomoda Yegros Tejada, poca carrera, da la orden Muchuti, va Yegros Tejada, tiró para atajó Ramírez, muy anunciado el penal de Yegros Tejada, al palo derecho casi idéntico al que atajó Poncio. Están 2-2, los dos han errado un penal, o mejor dicho, los dos arqueros se han quedado con un penal cada uno. Cuarto penal para Mandillú, le va a pegar el número 5, Rolando Pugliese. Reacomoda la pelota de zurda también el 5. Poncio, que se agazapa, dará la orden del árbitro. Ahora sí, Pugliese, atajó Poncio. Poncio esta vez al otro palo. Cuando cruzaba el zurdo, el remate al palo izquierdo, ahí voló Poncio. Y con mucha categoría se quedó con el disparo, desviándolo sobre el palo izquierdo. Puede poner una ventaja que puede ser definitiva. Héctor Canita Martínez, el número 16, acomoda el balón. Están 3-3, es el cuarto penal para Guaraní, que puede adelantarse. Larguísima carrera de Héctor Martínez. Gol de Guaraní. 4-3, gana Guaraní. Y atención, que si fracasa Esteban Valenzuela, el número 3,
será clasificación de Guaraní, o de lo contrario, quedarán iguales y el último ejecutante del conjunto franjeado tendrá la posibilidad de definir la clasificación. Muy cerca, a 2 penales, Guaraní de avanzar en la Copa Argentina. Acomoda el balón lentamente Valenzuela. Los hinchas de Mandillú que toman aire como para gritar el gol claro está y aferrarse a la ilusión del último penal. Valenzuela con una carrera de 4 pasos, va, tiró, atajó Poncio, clasificó Guaraní. Atajó Poncio, clasificó Guaraní. 3 penales, atajó Poncio. Excepcional el arquero franjeado. La alegría es de Guaraní, Antonio Franco. Aquí en Corrientes y por penales el conjunto de Ribeca avanza a la próxima instancia donde tendrá que jugar como local o ante Crucero del Norte o ante Jorge Simpson Brown, que juegan dentro de un rato en el estadio Andrés Guacorarí. Clasificó Guaraní, Antonio Franco, aquí en el estadio Huracán Corrientes. No se imaginan ustedes lo que son los hinchas de la franja allá en la cabecera. Los 60 hinchas de Guaraní que vinieron desde Posadas para alentar a su equipo y que se van con toda la alegría. Ha clasificado Guaraní en los penales, repetimos, 4-3, sin necesidad de ejecutar el quinto penal, el conjunto de Guaraní. Se retiran los jugadores de Ribeca, levantan los brazos los de Textil Mandillú, que el próximo domingo tienen nada menos que el clásico del Río Paraná frente a Chaco Forever en el comienzo del torneo argentino B. Repetimos, Guaraní le ha ganado 4-3 en los penales a Mandillú y avanzó en la Copa Argentina, aquí en el estadio de Huracán Corrientes.